En este ejemplo, se pide que determinemos el punto de intersección de las dos funciones lineales. Para que podamos hacer esto gráfica o algebraicamente. Y para este problema, repartiremos ambos métodos. Aviso de que ambas funciones lineales están en forma de intersección dependiente con la forma y igual 1010 más b, donde m sería la pendiente de la línea. Y b sería el intercepto y de la línea. Entonces, si quisiéramos comenzar a reescribir la primera función lineal como igual 2x, 4, aviso que la pendiente OM es igual a menos 2, que escribiremos como menos 2, 1. Siempre es útil tener la pendiente como fracción al graficar una línea, y el intercept y es igual a menos 4. Así que avancemos y grafiquemos esta primera función lineal. De nuevo, el intercepto y es menos 4. La pendiente es menos 2, 1. Entonces, desde aquí, bajamos 2, 1 derecho, 2 abajo, 1 derecho. Y nuestra línea pasará a través de estos tres puntos. Y para nuestra segunda función lineal, podemos reescribir como y es igual a x más 8. El coeficiente de la x es 1, por lo tanto la pendiente de esta línea es 1, 1, 1, y el intercepto y es igual a 8. Ahora, grafaremos esta línea para determinar el punto de intersección. Así que aquí está nuestro intercept. La pendiente es 1, 1, así 1, 1 derecho. La segunda línea pasará a través de estos dos puntos. Ahora que hemos gráfico las dos líneas, podemos ver el punto de intersección sería este punto aquí donde la coordinación x es menos 4 y la coordinación y es 4. Graficar para determinar los puntos de intersección no es a menudo el método más fácil porque tenemos que graficar muy precisamente. Y a menos que el punto de intersección tiene coordenadas integrales, a menudo es difícil determinar las coordenadas reales. También mostremos cómo resolver este algebraicamente. Para determinar el punto de intersección algebraicamente, necesitamos determinar cuando estas funciones son iguales entre otras o cuando f igual g. Bien, esto ocurrirá cuando 2x, 4 es igual a x más 8. Vamos adelante y configure la ecuación y resuelve para x. Así que iremos y restaremos x en ambos lados de la ecuación, así tendremos 3x, 4 iguales, esto sería 0, y luego 8. Añadir 4 a ambos lados, así será 0. Tenemos 3x igual 12. Dividir ambos lados por menos 3, para tener x igual menos 4. Pero recuerda que estamos buscando el punto de intersección, por lo tanto necesitamos ambas coordenadas x y coordenadas. Así que ahora que sabemos que la coordinación x es menos 4, necesitamos volver y encontrar la coordinación y, que sería el valor de la función usando cualquier función. Así que si usamos la función g, queremos determinar g para determinar la coordinación y así sería menos 4 más 8, so g igual 4. Lo que significa que la coordinada y del punto de intersección sería 4. Así que usaremos la función g, pero también podemos haber utilizado la función f. F también sería igual a 4. Así que determinamos el punto de intersección. Algebraicamente o gráficamente. Por supuesto, el punto de intersección será el mismo.